Hola, buenas noches. Iglesia amada, ¿cómo están? ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí les ha hablado del Espíritu Santo? ¿Ha tocado su corazón? ¿Sí? ¿Cuánto han recibido de la palabra, pero del Espíritu Santo? Qué bueno, porque vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon voz en mí, que seas tú hablando, pero también trayendo poder de convicción y tocando los corazones de mi hermano, para que sean todos llenos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Voy a pararme un poquito aquí para decir qué es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fecha, una fiesta que utilizan los judíos para celebrar que Moisés recibió las tablas de la ley. Y eso sucedió 50 días después que salieron de Egipto. Llegaron al monte Sinaí y el Señor dijo, sube al monte que te voy a dar las tablas de la ley. ¿Por qué el Señor le da las tablas de la ley a Moisés? Me pregunto yo. ¿Cuántos se preguntan? ¿Por qué el Señor le da las tablas a Moisés? ¿Por qué creen ustedes? ¿Nadie me dice nada? Yo se lo voy a responder. Acabamos de ver una clase de obediencia y me parece que el pueblo de Israel estaba muy desobediente y muy pecador. Y el Señor le da a Moisés la tabla, ¿verdad?, de la ley para que se aboquen y se sometan y obedezcan la ley. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que el Señor le da la tabla para que obedezcan? ¿Para qué? Para la vida eterna. Era un propósito de vida. No para tener una ley como la tenemos nosotros aquí, que hay una ley, nos comemos el rojo, nos comemos la contravía, etcétera, etcétera. No, había que obedecer esa ley porque si no moría. El que no obedecía, moría. Y por supuesto, 50 días antes, el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya saben todo el cuento, ¿verdad? Y ese día era ¿cómo se llama ese día de la salida? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, antes de morir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo antes de morir nuestro Señor Jesucristo? La cena de la Pascua, porque se estaba celebrando el día de la Pascua. Y Él ahí hizo un pacto nuevo, ¿verdad? ¿Todos se acuerdan del pacto nuevo? ¿Cuál es el pacto del Señor? El pacto de sangre. Comerás, o sea, mi cuerpo lo molerás, lo entregarás a la cruz, ¿verdad? Moriré y después resucitaré. Eso fue lo que le dijo Él, parafraseando a sus discípulos. ¿Ok? Después que resucita nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo tuvo con los discípulos? Comía, hablaba, o sea que era su cuerpo mismo resucitado, ¿verdad? Y tuvo 40 días con los discípulos. El día que, eso está en Hechos 1:8, el día que Él asciende, le da la gran comisión y le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo. ¿Saben lo que es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Eso es qué? ¿Un mandamiento o una sugerencia? Un mandamiento. Y le dijo, id a todo el mundo, ¿verdad?, para predicar el evangelio
haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes, ¿qué dijo? Pero antes vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Señor, que ya lo había predicho hace 600 años antes, 400, no sé cuántos, 600 años antes, a través del profeta Joel. Si ustedes buscan Joel 2:28, ahí está la venida del Espíritu Santo, 600 años antes de que sucediera. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Vino el derramamiento del Espíritu Santo, prometido por Dios a través de Joel. ¿Qué pasó en ese día? Bueno, yo creo que ya todos deben saber el cuento y no tengo mucho tiempo para echarlo, ¿verdad? Y perdonen la palabra, pero llegó el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Bueno, los discípulos, María la Madre, María Magdalena, todos los que estaban con él y en total eran como 120 personas, dice la palabra. ¿Verdad? El día de Pentecostés, pues los judíos estaban celebrando ese día, que era el día de la ley, y entonces yo comparo. Qué casualidad que el día de Pentecostés fueron 50 días después que nuestro Señor Jesucristo cenó y lo mataron y lo crucificaron. 50 días después viene el día de Pentecostés y nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo 10 días antes. O sea que tuvieron 10 días como dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir unánime? ¿Alguien me puede decir algo? Refrésqueme la memoria porque estoy todo nervioso y no sé. ¿Ah? Ajá, coinonía, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Ajá, correcto, unánime, un mismo sentir. Es cuando todos, ¿verdad? Un grupo de personas están conectados, unidos en un solo pensamiento, en un solo sentir, y en este caso eran 120 personas en un solo sentir. ¿Cuál era ese sentir? La venida del Espíritu Santo. Estaban todos, bueno, no vino el primer día, el segundo día no vino, el tercero no vino, algunos se fueron, bueno, no, porque ya no va a venir, yo tengo que irme a hacerle comida a mi marido, a enterrar los muertos, como dice el Señor, y bueno, a estar con la familia, hasta que quedó 120 personas que se quedaron hasta que llegó el día de Pentecostés. 10 días pasaron, y el día de Pentecostés significa, para nosotros los cristianos, el comienzo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza verdaderamente la gracia. Y el Espíritu Santo es nuevo, es el día del Pentecostés para acá, o el Espíritu Santo ya existía antes. Ya existía antes, porque en Génesis 1:2, lo primero que dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cierto? Y después el Espíritu Santo estaba sobre Ezequiel, el Espíritu Santo estaba sobre Josué, y hay infinidad de ejemplos de que el Espíritu Santo estaba sobre el escogido de Dios, llámese profeta, llámese juez, llámese rey, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba con los escogidos de Dios. Usted hoy, usted, los que están allá atrás, todos ustedes son escogidos de Dios. Y todos ustedes ya fueron sellados por el Espíritu Santo. Levanten la mano cuántos han aceptado a Cristo aquí. Entonces todos ustedes están sellados por el Espíritu Santo. Pero usted me dirá, pero pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no hago milagros? ¿Y por qué yo no se manifiesta el poder del Espíritu Santo sobre nosotros? Yo no estoy en el corazón de cada uno, pero la palabra dice que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo.
necesitamos estar, en palabras más sencillas, necesitamos el Espíritu Santo para nosotros actuar y hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo activo en nuestros corazones, ¿verdad?, no podemos hacer el trabajo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir quién es el Espíritu Santo? ¿Ah? La tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Sí, la tercera. Yo sin blasfemar puedo decir que para mí, hoy en día, actualmente, para mí el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad. Para mí, para ustedes, a lo mejor yo estoy blasfemando, ¿verdad? Pero para mí es la primera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vayan y reciban el poder del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, según las otras ponencias, es que nosotros actuamos. Si vamos a orar, el Espíritu Santo intercede. Si vamos a predicar, el Espíritu Santo pone palabra en la boca. Si vamos a predicar, el Espíritu Santo pone palabra en la boca. Todo es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos activarnos e ir y convencer a alguien. Porque, ¿sabe una cosa? Lastimosamente el hombre no convence a ningún otro hombre como persona. Pero como Espíritu Santo sí tiene el poder de convencer a otras personas. Un ejemplo fue que Pedro le predicó a 3,000 personas inmediatamente después que recibe el Espíritu Santo, y esas 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. Entonces sí funciona el tener el Espíritu Santo. Como dice no sé si está ok. Del latín viene Spiritus Sanctus, que quiere decir a la gracia divina. Se refiere a la gracia divina. Por eso la gracia comienza con la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, entonces, ¿qué significa? Para los judíos, la ley. Y la ley, ya nuestro Señor Jesucristo nos dijo, si te sometes a la ley, pues tienes que cumplirla exactamente para poder vivir. Pero yo te doy el chance, ¿verdad? Yo te doy el chance de que si crees en mí y me sigues, recibirás al Espíritu Santo y será para vida eterna. ¿Cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿A qué vino el Espíritu Santo entonces? ¿Ah? ¿A qué vino el Espíritu Santo? Primero, en primer lugar, a regenerarnos. ¿Ok? Cuando nosotros decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu a regenerarnos. Si ustedes se pueden dar cuenta, por eso nosotros tenemos el primer amor, ¿ve? Y ese primer amor nos está reclamando nuestro Señor Jesucristo que lo hemos perdido. Primero el Espíritu Santo está actuando en el corazón de cada uno de ustedes, actuó en el corazón de cada uno de ustedes, para poderle oír, ¿verdad?, de algún pariente que le habló de nuestro Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo lo puso aquí y no sabe cómo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo que lo trasladó para acá, para que usted oyera la palabra y se convirtiera. Ahí está el Espíritu Santo obrando ya, comenzando la obra de santificación, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Porque nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan 3:5, ¿verdad? De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo estaba, tú sabes, en 3:2 porque él era fariseo. Y él supuestamente sabía de la palabra del Antiguo Testamento. Y él le dice, bueno, ¿cómo hago yo
para ser salvo. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Fue muy claro, ¿verdad? Ese es en primer lugar. Ahí comienza el Espíritu Santo a actuar en nosotros, convencernos de pecado y irnos por el camino hacia el redil. Ya estamos a punto de entrar en el redil. En segundo lugar, el Espíritu Santo viene a morar en los convertidos. ¿Ok? Ya nos convertimos y el Espíritu Santo entonces empieza a morar en nuestro. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces usted me va a decir, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué tengo que reconstruir el templo? Ya le voy a decir. En Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según los deseos de la débil condición humana, o sea, los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, ya viene la regeneración la regeneración de los recién convertidos, ¿verdad? Porque venimos de las tinieblas, y en las tinieblas hay de todo. Y venimos con ese disco duro, ¿verdad? De podredumbre, de mala información, ¿ok? Que podemos hacer todo, que podemos mentir, aunque sea una mentirita piadosa, que tenemos que, bueno, tanta mala información, y nos estamos dando cuenta cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de que estábamos mal, y que de ahora en adelante tenemos que seguir hasta llegar al redil. En tercer lugar, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo? Levante la mano. Quiero verle las manos levantadas, no tenga temor. Ok, todos fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En Lucas 3:16 dice, y en Hechos 1:5 lo reitera nuestro Señor Jesucristo, dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Y también dice en Efesios 4:30, y no hagáis entristecer el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Está claro? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora me pregunto yo, si nosotros contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos abandona y se va. ¿Qué creen ustedes? No, porque muy claro dice, hasta el día de la redención fuimos sellados. Ahora, ¿qué pasa cuando contristamos al Espíritu Santo? ¿Verdad? Nos apartamos de Él, del Espíritu Santo, y muchas veces no seguimos, muchas veces desobedecemos muchas cosas, muchas veces hacemos cosas que no agradan al Señor. Y por eso no estamos en la línea con el Señor, y por eso muchas veces oramos y no nos oyen la oración, queremos sanar a alguien y no podemos. A los mismos discípulos les pasó. Oraron por alguien ahí que estaba endemoniado y otros enfermos y no hubo resultado. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué hemos orado en tu nombre y nadie se sanó y nadie se liberó? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? A esta generación necesita de más ayuno y más oración. Ya oímos a nuestro pastor Yomar sobre la oración.
sobre la lectura de la Biblia. Si nosotros no estamos entretenidos leyendo la Biblia, va a venir el león rugiente. Pero cuando usted lee la Biblia, entonces va a venir el león de Judá y nos va a defender, ¿cierto? También en Efesios 1, 13, 4 dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras o garantía de nuestra herencia hacia la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En cuarto lugar, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para bautizarnos, para darnos el poder. O sea, no es que el Señor me va a dar el poder como a Superman o a la Mujer Maravilla. No. Él nos va a utilizar a cada uno de nosotros para emanar su poder sobre quiénes. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que están perdidos, sobre aquellos que están muriendo. Literalmente están muriendo, hermano. Si a uno le habla la palabra a un individuo que no aceptó la palabra y muere, eso no nos lo van a contar a nosotros. Pero si usted no leyó la palabra y muere y va al infierno, el Señor nos lo va a contar. Y el día del juicio nos va a decir: ¿por qué no le dijiste a fulanito, por qué no le dijiste a menganejo sobre lo que Dios hizo contigo? Simplemente es decir lo que Dios hizo conmigo. El milagro que Dios hizo conmigo. Me sacó de las tinieblas a la luz. Y en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres, y todo nos dio de beber de un mismo espíritu. El espíritu no fue para los judíos y el espíritu no fue para ciertos sectores de la sociedad. El espíritu fue dado por Dios para todo el mundo que crea en nuestro Señor Jesucristo, reciba el poder para equiparnos. ¿Quién nos equipa? Para nosotros salir, la palabra. ¿Y quién escribió la palabra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos dice: vaya a predicar la palabra. Él va a poner palabras en nuestra boca. ¿Y fueron todos llenos del Espíritu? Ok, eso ya está listo. Este es algo personal y una pregunta que me dije a mí mismo: si me dedico a difundir el Evangelio 100%, ¿cómo genero dinero para comer, vestir y vivir? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta, creo yo. Yo necesito trabajar para generar dinero para poder darle comida a mis hijos, a mi esposa, nosotros los hombres, y mantener un hogar, ¿verdad? Pero el Señor me puso a leer, que ya lo expusieron. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Mas buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
esto es un arma de doble filo, porque se puede entender, bueno, yo voy a dejar mi negocio, voy a dejar mi trabajo, ¿verdad? Y me voy a dedicar a la palabra de Dios. Tienes primero que buscar el reino de Dios. Tienes que tener comunión con el reino de Dios. Y todas estas respuestas, Él te la va a decir. Él te la va a poner. Si no te lo va a decir de oído, te lo va a dar a través de la Biblia. Pero necesitamos la lectura de la Biblia para aprender más. Y necesitamos la lectura de la Biblia para tener comunión con el Señor. Y equiparnos. Él nos equipa a nosotros para hacer buenas obras. ¿Verdad? Timoteo, 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿verdad? Y toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que el hombre esté equipado para hacer toda buena obra. ¿Quién nos equipa? El Espíritu Santo. Y en conclusión, el bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos haya dado, no es una experiencia, es un acto de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en Jesucristo, sellándole para el día de la redención y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, mediante el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la plenitud del Espíritu de Dios le capacita al creyente para el servicio cristiano. Por tal motivo, la importancia que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? Usted pasó los 10 días en Jerusalén, unánime, juntos, para recibir el bautismo. Fuimos sellados, mora en nosotros, ¿ok? Y la primera, fuimos regenerados. ¿Cuántos aquí son santos? Levanten la mano todo el mundo, porque todo el mundo es santo, porque nuestro Señor Jesucristo nos santificó. No tenga miedo. Pero para llegar a la perfección, tenemos que dejarnos regenerar por el Espíritu Santo. Y se requiere tener una iglesia perfecta, pura y sin mancha, para que el día malo seamos arrebatados todos con el Señor. ¿Cuánto me queda? Todavía no me han sacado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que dar el extra, tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo. Por eso hay que reconstruir el templo. Necesitamos reconstruir el templo. Necesitamos activarnos y hacer lo único que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El único propósito de un cristiano, es salvar almas. Ese es el propósito, por eso estamos aquí. Y para salvar almas tenemos que tener un cuerpo. ¿Dirigido por quién? Por Cristo, como lo dijo mi esposa al principio. Hermano, yo le dejo de verdad de corazón que podamos ser bautizados por el Espíritu Santo para tener ese poder, así como Pedro, que solamente con una sola prédica convirtió en una mañana 3,000 y en una tarde 5,000 el mismo día. Que la sombra, no por la sombra de Pedro y Juan, sino por el poder del Espíritu Santo que de ellos emanaba, se curaban los ciegos, los cojos. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros.
Yo de verdad les exhorto a que piensen en esto, lean la Biblia, lean Hechos y estúdiela y razónela, que el Espíritu Santo le va a dar ese razonamiento. Dios me lo bendiga, hermano.